La política. Es que esta noche nos da mucho gusto saludar aquí en el estudio al diputado Andrés Ataide, presidente de la Comisión de Hacienda en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, también a César Cravioto, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, y al diputado Fernando Zárate, coordinador de Operación Territorial y Electoral de la campaña de Miquel Arriola. Bienvenidos los tres, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Saludo igual a mis compañeros diputados. Muchas gracias. Bienvenidos los tres. Bien, el día de hoy, como cada semana, si usted no ha tenido la oportunidad de seguirnos en estas mesas con algunos de los representantes que se convierten de alguna manera en voceros de las candidatas y candidatos a la jefatura de gobierno, pues son temáticas. Entonces hemos abordado temas como el de la seguridad, procuración de justicia, movilidad, medio ambiente, y ahora toca platicar qué proyectos tienen sus representados, en este caso, para el desarrollo económico de la Ciudad de México, que es un asunto fundamental, entre otros, en esta gran capital de la República Mexicana. Entonces, me gustaría comenzar contigo, Fernando, si nos pudieras decir qué trae entre manos Miquel Arriola para desarrollar, para detonar el potencial económico de nuestra ciudad. Héctor, un placer, compañeros. Nos vemos en la Asamblea y es un placer, sobre todo de manera cotidiana, debatir contigo, César. Fernando, un gusto como siempre. Sobre todo habría que empezar con lo siguiente. Lo que cree Miquel Arriola es en el libre mercado. No cree, como mi compañero aquí a un lado, del Politburó, del comunismo, Cuba, la perestroika. Nosotros entendemos que el muro de Berlín cayó en 1989. La realidad es que no es tan de miedo. Fíjate que en el aniversario pasado de Emiliano Zapata, Andrés Manuel López Obrador afirmó, y si no, ahorita nos lo comentas para poderlo debatir en toda su extensión, que su economía se basaba en precios de garantía. Esos de clases de microeconomía yo afirmaba que las clases, que los precios de garantía eran ya hasta temas de texto, uno desempolvaba. Les falta viajar, muchachos. Precios máximos. Les falta viajar porque en Europa y en Estados Unidos apoyan a sus productores. ¿Tú crees? Claro. ¿Con precios de garantía? Claro. ¿Con precios máximos? Entre otras cosas, sí, por supuesto. Terminaré mi idea para poder poder discutir esto. Termina. Nosotros creemos en el libre mercado y creemos que el libre mercado es uno de los factores que más ha dado a este país, incluyendo la apertura con el Tratado de Libre Comercio. Por Ejemplos, cierto, en su caso, Carlos Navarrete, que fue miembro del partido de César Cravioto, en su momento dijo no al Tratado de Libre Comercio, y hoy que Donald Trump está cerrándolo, lo primero que están haciendo todos los políticos en la Ciudad de México, incluso hubo unas marchas, en 2009 hubo marchas multitudinarias del PRD encabezadas por Andrés Manuel, por César Cravioto, ahí estabas, pero tú estabas ahí, ¿no? Estabas encabezando. No. Yo lo que defendía era el libre mercado. ¿Qué estamos haciendo? Defender el libre mercado. Uno no puede pensar en una economía restringida, apretada, con base en criterios absolutamente populistas de autosustentabilidad alimenticia y con criterios económicos todavía de subsidio porque le está costando mucho al Estado y sobre todo para poder regalar el dinero. A mí me parece que la política que mi compañero, que yo aprecio mucho porque como persona es un tipazo, pero como político lamentablemente es incompetente, yo podría afirmar: no puede uno pasar por la Ciudad de México y aventar dinero en un helicóptero. Eso lo que crea son precios al dólar de 40 pesos. Eso es lo que cree Miquel Arriola, es el libre mercado. Sí regularlo, pero no controlarlo de todo como lo está planteando. Nosotros estamos abiertos, estamos dispuestos a plantear una política económica que beneficie a las clases sociales, a las clases populares, a las clases medias y a las clases empresarias, pero jamás esta visión económica en el que regresamos a clases de Economía 1, Isaac Katz y TAM, en el que a lo mejor acá lo reprobaron. A lo mejor es porque Andrés Manuel se tardó 14 años en acabar la universidad, pero la verdad es que es una falacia. Gracias, Fernando. César Cravioto. Parece que Fernando no entiende que viene representando al candidato a jefe de gobierno y no al candidato a presidente de la República. Los dos, pero entiendo que no traen propuesta de desarrollo económico para la ciudad. Como su candidato Miquel no conoce ni papa la ciudad, pues viene a hablar aquí de macroeconomía, etcétera. No, yo voy a hablar de los proyectos que tiene Claudia Sheinbaum, que es la candidata a jefa de gobierno en la Ciudad de México, y no voy a hablar del país porque no es esta mesa. Varios temas. Varios temas. Uno de ellos, desregular todo lo que hoy cada ciudadano que quiere poner una empresa tiene que pasar por 20 ventanillas. No, una sola ventanilla,
un solo trámite, puedes aperturar tu empresa de manera muy rápida. Esa es una forma de incentivar la economía en la ciudad. Otra forma de incentivar la economía en la ciudad, que se acaben los moches, porque eso desincentiva la economía en la ciudad. Cuando el delegado te pide moche, cuando las áreas centrales del gobierno te piden moches, pues hace que el empresario no quiera invertir en la ciudad porque tiene que pasar por 20 manos y tiene que dar el diezmo por todos lados. O sea, cero corrupción para que el empresario pueda invertir. Tercer tema, dar créditos a muy buen precio a micros empresarios, generar apoyo a quienes quieren poner una pequeña empresa, jóvenes que quieren tener innovación y que no tienen recursos y que la banca privada no les da recursos, bueno, que el gobierno a través de los fondos que tiene de inversión pueda darle apoyo con créditos muy blandos para que alguien pueda echar a andar su negocio. Pero también fomentar las cooperativas, que es otra forma de incrementar el empleo en la Ciudad de México. Entonces son 4 líneas de trabajo muy claras que tiene Claudia Sheinbaum para incentivar el empleo en la Ciudad de México, porque es a lo que venimos a hablar. Después debatimos sobre las propuestas de nuestros candidatos a la presidencia y también ahí le vamos a ganar al candidato Mitt. Pero en el tema de la ciudad, creo que son 4 propuestas muy sólidas que tiene Claudia Sheinbaum. Gracias, César. En el caso de Alejandra Barrales, Andrés Atay. Claro que sí, nuevamente gracias por la invitación, saludar a mis compañeros con quien creo tengo una buena relación, hay diferencias, por supuesto. Después de esta mesa, ¿quién sabe? Veremos. Yo la verdad, no, se trata de que no, los últimos siempre serán los primeros y yo estoy convencido en que la evidencia histórica, científica, nos ha arrojado conclusiones muy poderosas. La primera es que la economía de libre mercado lamentablemente no ha funcionado. El mercado como la herramienta más eficiente para asignar recursos y que al mismo tiempo minimice la desigualdad, lamentablemente no ha funcionado, pero mucho menos ha funcionado el esquema económico o el sistema económico que propone no solamente Claudia aquí en la ciudad, sino el mismo Andrés Manuel para la presidencia. Conceptos con los que coincido con Fernando, como los precios de garantía, a quien afectan al final es al mismo productor. Más bien nosotros en lo que creemos es un sistema de economía social de mercado, es decir, para hacerlo y decirlo de manera simple, sí creemos en un mercado como la herramienta más eficiente para asignar recursos, pero también reconocemos, este sistema valida el que el mercado no hace todo bien. Hay fallas del mercado que alguien tiene que corregir. ¿Y quién lo tiene que corregir? El gobierno. ¿Y cómo hay que corregirlo? Muchas veces se ha dicho, ahora con este tema del frente, en donde el PAN y el PRD no se pueden unir. Claro que nos podemos unir, porque el PAN históricamente ha estado a favor de la existencia de programas sociales. Sí creemos en los programas sociales como un mecanismo que logre disminuir esa desigualdad y logre equiparar las oportunidades. Este país es el país de las grandes desigualdades. Pero también creemos que todo buen programa social, sea universal o sea focalizado, tiene que ser transparente y sobre todo tiene que ser que ayude a quien verdaderamente lo necesita, es decir, que sea subsidiario. Y en ese sentido, sí lo digo de manera muy clara, quienes crean que el gobierno tiene la obligación de generar empleos, el proyecto de Alejandra Barrales no es su proyecto. Creemos en la clase empresarial, creemos en los emprendedores, el emprendurismo, como bien lo dijo también César, porque son los que, a final de cuentas, detonan el crecimiento y el desarrollo económico. ¿Qué va a haber para ellos? Porque en debates como estos se confunde mucho lo que es el crecimiento y lo que es el desarrollo económico. El crecimiento simple y sencillamente es diciendo que le va a dar generar 1.500 pesos a 1 millón de mujeres. Yo te dejé hablar, mi querido César. Nada más, y en ese, pero te voy a contestar. Ese programa para ayudar a mujeres es un programa social. Y lo que yo estoy diciendo es que en el frente coincidimos con la existencia de programas sociales. Pero que la generación y existencia de programas sociales no resuelven, porque la historia y la evidencia histórica y científica lo indican, tampoco resuelven. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Venga. Evidentemente, dar certeza jurídica. Estamos a favor de la política de la confianza. Necesitamos generar inversión privada y pública. Y aquí voy a arrojar un primer dato de contraste con la candidata a jefa de gobierno por parte de Morena, y sobre todo porque han presumido que ellos sí lo saben hacer porque han gobernado aquí en la ciudad. Cuando menos inversión pública, no privada, pública, existió en la Ciudad de México respecto al gasto total en la misma ciudad, fue cuando gobernó Andrés Manuel López Obrador. Ya esas mentiras las dijo ya tu candidato no son a la mentiras, hay que contrastar datos, César. El problema es que una cosa es decir las cosas y otra cosa es contrastarla con el dato duro. Pero no solamente creemos en la política de la confianza. Un segundo detonador de desarrollo económico desde nuestra perspectiva es ¿qué se va a hacer con el terreno del aeropuerto actual?
Nosotros estamos convencidos que tiene que ser un detonador, un polo de desarrollo económico. ¿Cómo? La evidencia nos indica que las 3 variables que permiten detonar el desarrollo es cuando se junta el gobierno, se junta los empresarios y se juntan las universidades, los centros de investigación. Y estamos convencidos que así como en Estados Unidos, en algunas zonas muy particulares, como el Silicon Valley, es un ejemplo, se unieron este tridente, gobierno, empresas y universidades, la clase científica, es como podemos detonar desarrollo. Estas son 2 primeras ideas. Bien, estas son las ideas que trae Andrés Ataide en representación de Alejandra Barrales. Fernando Zárate, en el caso de Miquel Arreola. Es fundamental lo que dijo César Cravioto. Él señala que para combatir la corrupción y sobre todo para reactivar la economía, quiere una ventanilla única para trámites. Esa es la prueba maestra de la centralización de la corrupción. Imagínense que todos los empresarios se vayan a formar a una única ventanilla y a presentar todos los documentos y dentro, tras bambalinas, el gobierno esté distribuyendo todos los documentos. Yo te diría, es así a nuestro juicio, ahorita tú lo justificarás. A mi juicio, es el problema más grande que va a existir a lo largo de los próximos 10 años. Es más, Marcelo Ebrard, así es como resolvió el tema del INVEA, el Instituto de Verificación Administrativa. Juntó todas las verificaciones de la ciudad en un solo instituto y lo convirtió en el superinstituto de la corrupción. Bien, sobre este punto, permíteme interrumpirte, Fernando. Entonces, ¿cuál sería la propuesta si no sería viable una ventanilla única para la apertura de negocios que sea eficiente, ágil, que sea poco, más bien en lo mínimo de la corrupción? Fantástica pregunta. Porque de 32 entidades en materia de competitividad, porque el criterio se llama competitividad en materia económica, la Ciudad de México es el número 31 de 32. Registro público de la propiedad, permisos, es cierto lo que dice y aquí lo comparto, César, estamos debatiendo de manera abierta. Es cierto que las delegaciones y el gobierno de la ciudad, específicamente en materia de desarrollo urbano y vivienda, en materia de negocios, ha sido fundamentalmente corrupto. No hay duda del diagnóstico, pero nosotros no proponemos de manera una única ventanilla para concentrar toda la corrupción y a juicio del gobernante poder empezar a decir quién avanza y quién no. Nosotros lo que creemos... 20 ventanillas y hay corrupción en las 20. Sí, César, en eso tampoco estamos en desacuerdo. Lo que estamos en desacuerdo es en la propuesta. Nosotros no creemos en la ventanilla única, tú sí. Estoy señalando esta propuesta para decir... ¿Nosotros qué creemos? 1, transparencia. Ese criterio que ha establecido desde hace mucho tiempo Miquel Arreola implica que en cada una de las ventanillas que deban ser, sobre todo fundamentadas con los ciudadanos, es decir, las ventanillas que tengan que ser, pero que haya un contralor ciudadano siempre. Y un contralor ciudadano fundamentado en los vecinos, en los vecinos que son los principales que pueden desarrollar polos de inversión. Es decir, hoy el polo de inversión está periférico. Insurgentes, Reforma. ¿Cuándo le preguntaron a los vecinos? Nunca. ¿En dónde pudieran estar los polos de desarrollo? Habría que preguntarle a los vecinos. Están en Azcapotzalco, en Tláhuac, Xochimilco, Milpalta. ¿Por qué se concentran en donde hoy hay más recursos, hay más seguridad en las colonias históricas? San Ángel es un desastre y lo ha convertido en un desastre Miguel Ángel Mancera, Héctor Serrano, Leonel Luna, etcétera. Nosotros no creemos en eso, creemos en registro público de la propiedad, eficiencia. Número dos, en facilitación de trámites, no tantos trámites, que los empresarios tengan con mucha claridad que tienen que cumplir 6 o 7 trámites, pero que los cumplan, no que simulan cumplirlos. Número 3, que existe un régimen de seguridad jurídica. Esto implica reconocer la propiedad privada, porque pareciera que Andrés Manuel, y yo sí quisiera que tú y Claudia Sheinbaum, y yo quisiera que tú, con argumentos, no me desdeñes así nomás, con argumentos me expliques por qué la propiedad privada no le está considerando. Acaba de señalar que va a haber Pacotaibo 2, o segundo, Junior, o Juniorzazo, como le quieras llamar, está afirmando que Andrés Manuel tiene que expropiar. Nosotros consideramos la propiedad privada lo más sagrado en una democracia. Esto no nos los va a poder rebatir, o si no, quisiera que con argumentos jurídicos nos lo explique. La propiedad tiene, en términos del Código Civil, usar, disfrutar y disponer. Nosotros creemos en eso, pero sobre todo en que los empresarios puedan facilitar los trámites. En eso estamos de acuerdo, pero no a través de la ventanilla única. Esa es la concentración de poder que Andrés Manuel en el pasado, cuando fue jefe de gobierno, y por eso lo señalo, Claudia Sheinbaum lo va a repetir. Yo te diría,
A mi juicio, por ahí no va, bueno, pero quisiera escuchar. Bien, gracias, Fernando. Es el PRI, al fin de cuentas, lo que tú representas. César, recojo. Bien, a ver, César, oportunidad. Tranquilos, ya estás aquí agresivo. Pues que es Miquel Arreola, si no es pero no te enojes, Miquel Arreola es Miquel Arreola. No tiene nada que ver con el PRI. Miquel Arreola hubiera sido candidato. Oye, por eso, si tanto detesta el PRI Miquel Arreola, pues hubiera sido candiato ciudadano. O de Morena. Y no del porque PRI, a lo mejor de Morena también lo hubiera ganado. Y no del PRI. De Morena, del PAN, del PRD. De Morena también ganó. Claro que sí. Te voy a decir por qué. Porque vale más el ciudadano que el partido. Fernando, toca el turno a César defender este punto. Y retomo algo que mencionaba Fernando César en relación a el tema de las empresas y este tema que está en el ambiente, en redes sociales y algún temor, me imagino, en algunos de los sectores, si es que habrá privatización. Y lo llevo en el caso de la Ciudad de México. ¿Habrá privatización de las empresas en la Ciudad de México? Absolutamente no. Hay que grabar. Lo decimos con toda claridad. Ya lo dijo Andrés Manuel y ya lo dijeron varios voceros de la campaña. Se le chifló. Sí, pero Paco Taibo lo dijo hace 7 meses, no es vocero de la campaña presidencial. Punto, él tiene su opinión, se le respeta porque en Morena hay apertura de opiniones. A diferencia de los otros contendientes donde es una sola voz, aquí hay muchas voces y hay mucha gente pensante. Y todas las voces al interior de Morena se escuchan, porque además los grandes intelectuales de este país están en Morena y todos los puntos de vista se respetan. Entonces, no, ese no es tema, o sea, no hay forma de... Bien, la defensa sobre ventanilla única, César. Bueno, es una petición que hemos tomado de distintas cámaras empresariales, nos los ha dicho la Canaco, nos los ha dicho la Coparmex de la Ciudad de México, donde dicen, oye, hay un gran problema de corrupción en la ciudad, no queremos 1000 trámites para echar a andar una empresa, no queremos tocar 20 puertas para que en cada una me pidan un moche, lo que queremos es que se concentre y que todos los permisos que se puedan hacer, pues lo hagan internamente desde el gobierno, pero que yo no tenga que tocar 20 puertas. Bien. Esto no quiere decir que desde una sola ventanilla va a haber una concentración de poder, como lo dice erróneamente Zárate, sino que le vas a facilitar la vida al que quiere echar a andar un negocio. Bien. La Ciudad de México se ha convertido en una de las ciudades más corruptas del país, gracias al gobierno que está saliente de Miguel Ángel Mancera y del PRD y de los aliados de Ataide, y de la candidata Alejandra Barrales. No sabía que César era buen cómico. De la candidata Alejandra Barrales, pero ya basta porque eso está haciendo que se deteriore una y otra vez la economía de la Ciudad de México. Entonces, si logramos darle certidumbre a quien quiere invertir, si también le damos mejores condiciones, insisto, al pequeño empresario que necesita un recurso que no se le da a la banca, se lo puede dar el gobierno, por supuesto que sí, hay que hacerlo. Dar apoyo también para quien quiere contratar a jóvenes, que es un tema que también traemos a nivel nacional. Todo eso va a hacer que se reactive la economía en la Ciudad de México. Gracias, César. Andrés Ataide. Sí, a ver, propuesta. Hablamos primero de la generación de confianza para atraer inversión privada y también desde el gobierno generar más inversión pública y no estar en estándares mínimos históricos como cuando gobernó en la ciudad Andrés Manuel. Otra vez con la mentira. El gasto corriente en ese sexenio fue donde tuvimos el tope máximo. Estamos convencidos que así no tiene que ser. Hablamos del aeropuerto como la generación de desarrollo económico a través de la creación de un parque científico en donde se vincule empresa, gobierno y universidades y centros de investigación, pero también estamos convencidos, dado el mundo de hoy, que tenemos que apostarle a la innovación, a la ciencia y a la tecnología. Es difícil que los gobiernos decidan de su presupuesto invertir en estos temas. Y estamos convencidos también que a partir de los principios de la gobernanza y del e-govern, es decir, de que en toda la política pública podamos contemplar a vecinas, vecinos, a la comunidad en general, pero sobre todo a especialistas de la materia, y también a través del gobierno electrónico podamos simplificar administrativamente hablando todos los documentos para poder emprender. Porque también hay que decirlo, lo siento César, pero hay un indicador muy reconocido que es el Doing Business, que catalogó, mientras Andrés Manuel López Obrador gobernó en esta ciudad, la ciudad más difícil de todo el país para poder emprender. Yo creo que son diferencias que son importantes mencionar. Y la quinta y última propuesta, que son sus aliados, ¿no? Termina Andrés. Y la quinta y última propuesta tiene que ver con las zonas económicas especiales.
Estoy convencido que en esta ciudad, para que podamos tener un crecimiento y un desarrollo económico lo más homologado posible, para que no solamente algunas zonas, algunas alcaldías, próximas alcaldías o zonas, crezcan más y otras se queden estancadas, tenemos que voltear a ver al oriente y al sur de la ciudad. Tenemos que voltear a ver a Xochimilco, tenemos que voltear a ver a Tláhuac, tenemos que voltear a ver a Tlalpan, sin importar quién gane, sin importar qué partido, candidata o candidato gobierne. Tenemos que decidir de manera poderosa invertir ahí. ¿Para qué? Para generar no solamente inversión privada, para no solamente generar un ambiente de generación de empleo con salario digno y con situación también digna de empleo, sino también, sobre todo, para tener una ciudad compacta, tener una ciudad densa y tener una ciudad comunicada. Bien. Hoy esta ciudad, por más esfuerzos que se han intentado hacer desde el punto de vista de movilidad, es un hecho que todavía tenemos grandes áreas de oportunidad. Aquí dejo mi segunda intervención. Muy bien, pues nos vamos a quedar con estas intervenciones porque se nos terminó el tiempo. Muy rápido. Ya estaremos. Agradezco que todos hayan votado por mi iniciativa en la ley, en la Asamblea Legislativa de Productividad. Los dos votaron en favor de mi iniciativa. Es correcto. Lo reconozco. Y agradecer también que se votó a favor la de desarrollo económico, donde justamente... Gracias, Andrés. Lo vamos a invitar. Andrés, César, Fernando. Lo desdeñaron, Andrés Ataide. Vamos a una pausa, nos quedamos con el debate.